buena. Pero así nomás. No sé cuándo meterme, como que estoy a destiempo, ¿viste? Es que no sé qué va a ser esta, pero no importa. 5 de la tarde con todo. 9 minutos. Era Pulp haciendo Disco 2000. Cuando la interna que se está manejando aquí en el Esclave, si las cámaras del streaming tuvieran parlantes y esto saliera al aire, muchachos, arde Troya. Terrible. Además, lo que hablamos con Telín, no puede salir nunca a la luz. No. Y voy a decir desde ya que no voy a pedir disculpas si es que llega a salir todo bien. ¿Escuchaste, Sergio? No, si está en otra. No, se está haciendo que está en otra. Sí. Este weón se pasa por aquí con el teléfono, de allá para acá. ¿Dónde? Bueno, lo importante es que ya tenemos a nuestra psicóloga, porque si no se nos va volando el tiempo. Es verdad, discúlpame, May. Perdón, May. ¿Cómo pero estás? Sabemos Hola. que nos estás escuchando. Bien, chiquillos. Es que estamos el penúltimo lunes de marzo, entonces estoy medio disperso. La perdí. ¿Me escuchan? Sí, Ahí ahora sí. sí, perfecto. Todo el rato ¿Cómo te están? escuchamos. Bien, ¿y tú? Sé que estás muy bien acompañada con tu gatita. Sí, les pido disculpas anticipadas si decide poner a maullarse, eso sí. No importa, le invitamos a la A conversación. mí me da mucho miedo los gatos, pero como está a distancia no tengo problema. ¿En serio? Sí. Y yo soy alérgica. ¿Tú sabes lo que significa eso, no? No me asustes, Marion. ¿Me lo puedes decir por mensaje, por favor? Tenía está muy enojada. Marion, Bueno, después le cuentas lo que significa. dímelo por mensaje, por Brujis. favor, que ya estoy empezando Ya, pues. a sudar. Pero hoy lo que nos convoca es la psicología pura y un tema que no sé cómo se dice, porque no se celebra, no se conmemora. ¿Se concientiza? Se concientiza, esa es la palabra. Bien, May. El Día Internacional de la Bipolaridad, de eso estamos hablando y por eso te tenemos a ti para entender, porque muchas veces uno dice, ay, ¿qué onda esta loca bipolar? ¿Qué onda este loco bipolar? ¿O no? Como que Tal mucho cual. tiempo se usó muy mal eso y ahora queremos hacer conciencia de qué se trata de verdad y Estoy también hacernos ver. En una de esas. Bueno, yo creo que siempre es bueno hacerse ver. Eso, yo totalmente lo creo. Sí, porque, bueno, como hemos comentado en otros capítulos, la genética humana es bien malita, pues. O sea, Es el así tema de la cosa. selección natural la dejamos hace mucho rato y eso genera que tenemos muchas Oye, patologías, qué heavy muchas eso. condiciones, sí, po, que necesitan cuidado y medicamentos y tratamiento, y está bien, es la manera que elegimos. Ujú. Tal cual. Y una de esas posibilidades es tener el trastorno bipolar. ¿Así se le llama? Se llama trastorno de ánimo bipolar. Perfecto. ¿Y en Está qué consiste? dividido. Mira, el trastorno de ánimo bipolar, en grandes rasgos, vamos a hablar de una predisposición que tienen las personas en las que varían de ánimo, por eso es un trastorno del ánimo, eso es súper importante dejarlo claro, donde la persona de alguna manera pasa por dos grandes fases, que son la fase maníaca y la fase depresiva. Por eso antiguamente se llamaban maníacos depresivos. Ah, perfecto. ¿Y de qué consta cada fase? La fase maníaca. Mira. Porque yo estuve leyendo, te reconozco, me metí Te ahí en instruiste, todo muy el bien, mundo que tú nos ampliabas en tus redes sociales, en tus historias. De hecho, vi esa cuenta a la que tú hacías referencia de una chica que lleva trastorno de ánimo bipolar, que está tratándolo en su vida y no entendía bien a qué se refiere el término maníaco. No sé de qué trata. Mira, la manía es un estado que podría parecer, uno podría llegar a pensar de que la persona está muy feliz, muy eufórica. Ya. Pero en verdad la manía es puesto en muy malas palabras, es como una felicidad excesiva. Ya. O sea, la Ahora, felicidad cuando puede ser decimos mala. excesiva, exacto, cuando Ya. decimos excesiva no estamos diciendo que estás muy feliz, estamos diciendo que estás desbordada. Ah, perfecto. Entonces, ¿por qué digo mal dicha felicidad? Porque, ¿qué ocurre? Normalmente los pacientes cuando están en fases maníacas, ellos se sienten súper bien. Lo que los pasa mal es el entorno. Claro. Porque en la fase maníaca se generan varias sensaciones y condiciones en el paciente. Como por ejemplo, es muy frecuente que duermen poco, hablan muy rápido, cometen conductas muy excesivas, como no sé, agarran la tarjeta, parten al mall y se compran 300 lucas en zapatos que no son de su talla. Este es un caso verídico, Claro. es verdad. Qué Están heavy. súper acelerados, básicamente. Exacto. Ya. Entonces, cuando uno está así acelerado,
tú te sentís bien, el resto es el que lo pasa mal. Sí. Y al revés, en la fase depresiva pasa lo que hablamos en el capítulo anterior, que hablamos de depresión. Sí. O sea, esta sensación de que como que la vida está como sin sabor, una pérdida como de ánimo y de interés, como displacer ante todo, donde claro, tú lo pasas muy mal, pero el resto lo estás pasando. May, ¿y ese tipo de cambios pasan en un día, en un mes, en minutos? En 3 minutos. Mira, ahí depende, porque Ya. ¿qué pasa? Los bipolares se dividen en 3 grandes tipos, desde la mayoría de las visiones que hay para hacer esta división. Está el tipo 1, donde la fase maníaca y la fase depresiva son más o menos iguales en cuanto a duración y intensidad. Ya. Está el tipo 2, que se da con hipomanía. Estos son los bipolares que son más difíciles de diagnosticar porque normalmente los diagnostican como depresión, empiezan a tratarse como depresión, pero los medicamentos no surten efecto. Porque no es una depresión, sino que son bipolares. Y muchos, esto es importante, lo voy a profundizar más adelante, pero los bipolares son muy sensibles a la medicación, su cerebro es muy sensible. Entonces, no es llegar y tomar pastillas en el caso de ellos, porque les puede traer efectos contraproducentes. Claro. Entonces, claro, si los diagnostican mal y les dan pastillas que no son las adecuadas, por ejemplo, en el tratamiento, les pueden hacer peor. Y ahí es donde, por ejemplo, se generan muchas problemáticas, como una de las cosas que se tienden a asociar mucho a la bipolaridad son los intentos de suicidio. Claro. Y que muchas veces están tomadas de la mano con malos diagnósticos. Qué importante, May, lo que tú nos dices, porque un montón de gente se hace cargo de lo médico, de todo lo que tiene que ver con lo físico, lo interno, pero lo mental muchas veces lo dejamos para después y en el fondo puede desencadenar todo lo demás. No, claro que sí. O sea, de partida, mira, aquí voy a hacer mi pelambre de profesional de la salud mental. Eso. Un gran tema que se nos viene, pero así, grandísimo tema que se nos viene a nivel país y mundo es la salud mental de todos nosotros que estamos viviendo una pandemia. Vivir una pandemia es como vivir una guerra en cierto sentido. Claro. Y vamos a vivir las repercusiones mentales, de salud mental, no en 1 o 2 años, pueden ser hasta 10. No te puedo creer. Entonces tenemos que entender que nosotros como generación todo lo que estamos viviendo esto vamos a quedar modificados. Y así como uno hablaba con la bisabuelita que había vivido la guerra, que había arrancado de no sé dónde y todo, y te contaban, cuando yo estaba en la guerra, nosotros vamos a hacer lo mismo. Claro. Pero eso también nos demuestra que los seres humanos tenemos una capacidad impresionante de resiliencia y que es la razón principal de por qué somos la especie dominante. No porque somos muy bacanes físicamente, sino que porque somos muy fuertes mentalmente. Claro, aprender del dolor. Hay que confiar en que tenemos. Exacto, hay que confiar en que tenemos esa habilidad. May, ¿y cómo uno puede...? Dale nomás. Aunque me faltaba una cosa de los bipolares, que son 3 tipos. Entonces, nombramos al segundo, que son los hipomaníacos. Entonces, los hipomaníacos tienen la fase depresiva, pero las fases maníacas no están tan maníacos, po. Entonces, por ejemplo, cometen conductas como estas conductas que decíamos como muy intensas, pero, no sé, pues se van de viaje. Como que un fin de semana se levantan y dicen, hoy me voy de viaje. Y van y vuelven. Claro. Y apito de nada. uno puede decir, pucha, claro, pero tú decís, ¿quién no ha hecho eso en algún momento? Entonces, a nivel de criterio diagnóstico, cuesta más llegar al diagnóstico de ellos por eso mismo. A diferencia de los bipolares tipo 1, que son muy claritos. Porque finalmente lo que hace la diferencia en una bipolaridad entre bipolaridad y depresión, en grandes términos, es si hay o no una fase maníaca. Perfecto. Y después están los ciclotímicos, que ahí te respondo de cada cuánto tiempo pasa esto. Los ciclotímicos quiere decir de que empezaron a ciclar. O sea, que el tiempo que pasa entre una fase maníaca y una fase depresiva puede ser muy corto o muy largo. Es más habitual que sea muy corto. O sea, si un bipolar habitualmente hace estos ciclos en 2 meses hasta 1 año, en un ciclotímico pueden ser en 1 mes los 2 ciclos. Lo que además genera un desgaste inmenso para la persona. Porque es estar arriba de la montaña rusa todo el rato. Sí, May, ¿y uno cómo lo puede ver desde afuera? Cuando uno comparte con alguien que uno sospecha que puede tener algo así, o ya sea depresión, y lo que tú decías que en el fondo puede partir como sospecha de depresión y al final es trastorno de ánimo bipolar. ¿Cómo uno puede ayudarlo, aconsejarle a que
a que se haga ver, o la misma persona descubrir quizás. O cómo te das cuenta que tenés a alguien cercano que estaba pasando por esto. Mira, yo creo que de hecho acá es súper importante los cercanos. Está súper demostrado que una de las principales fuentes de buen tratamiento y de buena resolución, entre comillas, de una bipolaridad, tiene que ver con las redes. Y pasa que muchas veces, y acá el tema del prejuicio es bien importante, porque pasa que muchas veces hasta el día de hoy alguien comenta que es bipolar y la gente al tiro empieza a abrir los ojos y se complican porque tenemos esta asociación a la antigua de que los bipolares eran unos descompensados, que ya no es como se lleva el tratamiento bipolar. Sí. Hoy día sabemos mucho más, pero imagínate que el último estudio así como que nos cambió la visión con respecto a los bipolares es del 2015. Fue el que demostró de alguna manera que, claro, efectivamente, hace nada, que el cerebro bipolar es distinto, sus neuronas son más sensibles, entonces, ante un mismo estímulo, reaccionan de forma más intensa, y eso hace que se agoten más, o que les duela más, o que se exalten más. Entonces es como que su sistema nervioso, entre comillas, fuera más delicado, más fino, y estuviera percibiendo mucho más. Claro. Pero eso también tiene gracias hacia otros lados, y eso porque se los comento, porque es una característica de las personas bipolares. Las personas bipolares, aunque estén muy bien tratadas, haciendo su terapia, yendo al psiquiatra, tomándose sus medicamentos, tienen una sensibilidad particular, y eso se hace súper importante, que ellos tienen que aprender a vivir con su piel sensible en este mundo tan áspero en el que vivimos. Entonces, pero también esa misma sensibilidad los hace ser, por ejemplo, tremendamente artísticos, tremendamente creativos, por lo mismo con una capacidad para poder ver las cosas desde otros puntos de vista. Muchísimos cineastas, actores, son bipolares. Perfecto. Por lo mismo, porque tienen una forma de sentir y de comunicarse con las cosas, y un sentir realmente muy profundo, que les da otras habilidades. Entonces, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama El Don Bipolar, que precisamente parte de lo que habla es de esto, que cómo tomar esto que podría verse y en algún momento se vio como una sentencia a muerte casi, y verlo como qué de beneficio hay en esto. Entonces, como yo como cercano a una persona que es bipolar, o yo misma, por ejemplo, siendo bipolar, me doy cuenta. Yo creo que siempre es más fácil en este tipo de cosas que se den cuenta primero quienes los rodean. ¿Por qué? Claro. Porque uno mira de afuera y te vayas a dar cuenta que hay cierta ciclicidad. Los bipolares, al igual que todos los seres humanos y seres vivos, somos muy sensibles a los cambios de estación. Pero como el cerebro bipolar es más sensible a los cambios de estación. Entonces, el calor, el frío, por ejemplo, si los días están nublados y te afectan mucho, pero no estoy hablando que te afecten como que estás con un poquito menos de energía, no te quieres levantar de la cama. Claro. Pero los días con sol te levantas a las 6 y sales corriendo a hacer deporte. Y con el tiempo hay gente que padece este trastorno, que han aprendido a llevarlo también, me imagino, como que llevan tanto tiempo y que nunca lo abordaron, que como que tratan de hacerlo pasar piola, ¿o no? Sí, pero el tema es que no se puede hacer pasar piola, y esto es súper importante, y voy a ser majadera en repetirlo si es necesario, pero esto no es algo que uno lo elige a nivel de voluntad. No es que uno se levanta una mañana y dice, hoy día voy a andar maníaca. Claro. Entonces, simplemente te empieza a pasar, y como pasa de a poco, por ejemplo, vas cada vez más maníaca. Entonces al principio está bacán porque estás con un poquito más de energía, venías saliendo de esta fase depresiva, entonces bacán, por fin me estoy sintiendo bien, y te empieza como a pasar de revoluciones y después ya no lo puedes detener. Entonces, ese, por ejemplo, son, como les decía, el tipo de cosas que hay que fijarse. Que tenga ciclicidad, que sean muy intensas las reacciones y que después vuelvan como una especie de cero. Y eso es una diferencia importante, porque la bipolaridad tiene fases. Cuando uno tiene fases, quiere decir que yo vuelvo, cuando, entre comillas, se me pasa, por ejemplo, la fase maníaca, yo vuelvo a un estado medio cero o neutro. En cambio, otras patologías, otros trastornos emocionales, yo no vuelvo a cero. Yo voy restando, por ejemplo, como lo que pasa en la esquizofrenia. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque bajo ciertas circunstancias, una persona con bipolaridad, pero esto puede pasar en otras patologías, una persona con bipolaridad que no está bajo tratamiento, que está en una situación de estrés extrema, que lo está pasando mal, por ejemplo, está con un duelo, puede llegar a tener, por ejemplo, como cuadros medio psicóticos, que la realidad se les desdibuja un poco, sentirse como que las personas lo oyen, claro, o lo están siguiendo, pero eso es netamente por la afección emocional que está teniendo. No porque su
no porque su emocionalidad como que lo secuestró, no es que su sistema nervioso se esté yendo a la vez. Ya. A diferencia, por ejemplo, ¿hay algunos pacientes tuyos que tienen trastorno de ánimo bipolar que justifican esto? ¿A qué te refieres con justificar? Con que no quieren creer probablemente que lo padecen y van justificando todas sus acciones con otras cosas. Mira, yo creo que todo, pasa eso. Ya, perfecto. Porque, de nuevo, como es una circunstancia que tiene todavía mucho prejuicio, uno no quiere. Pero mira, yo les hago siempre la misma comparación. Si tú fueras diabético y te dicen, pucha, eres diabético. Nadie es diabético, le dicen que es diabético y dice, ya bueno. Claro, no, pucha, que lata. No, y además que típico que eres diabético y te encanta comer cosas dulces. Sí. Entonces, entonces lo pasáis mal. Pero, ¿qué pasa? Tú, si eres un buen diabético y te portas bien, y haces tus ejercicios, te tomas tus medicamentos, te haces las mediciones de insulina, etcétera, tú puedes eventualmente comerte una torta y no hay ningún problema. Sí. Y puedes llevar una vida súper normal y después no tienes heridas que después te tienen que cortar de pedacito, etcétera, etcétera. Tal cual. Entonces, acá es lo mismo, es una condición que yo no decidí, que es física, o sea, se sabe que una de las principales causas de la bipolaridad tiene que ver con factores genéticos. Aumenta muchísimo la incidencia, por ejemplo, en hijos o hermanos de personas bipolares. Mira. Entonces, ¿por qué? Porque pasa que por algún motivo tu sistema nervioso es distinto, es más sensible, percibe más fuerte las cosas por lo mismo. Entonces, no es algo que yo elija hacer. Lo que yo sí elijo es cómo voy a tratar esta situación que me pasa. Y eso es lo que hace toda la diferencia. Sí, y en general, ¿se trata con medicamentos o no? Sí, siempre. Siempre. Porque la función que hacen los medicamentos es como... Mira, te lo pongo así. Imagínate como que tú tuvieras un oído muy, muy, muy refinado. Pero el problema es que ese oído muy refinado, en condiciones ideales, que tú vivieras así como en un campo perfecto, con pajaritos cantando, ni un problema. Pero si vives en la ciudad, con construcciones, camiones que pasan, gente que grita, vas a estar todo el tiempo así como queriendo taparte los oídos, ¿cierto? Claro. Lo que hacen las pastillas es que te bajan el nivel de sensibilidad. Entonces te insensibilizan, entre comillas, un poco, para que estas neuronas sean menos sensibles a los estímulos y por ende a ti te afecten emocionalmente menos las cosas. Claro. Perfecto. May, ¿cómo uno puede...? ¿Qué es lo que pasa? Espera, quiero decir una cosa súper importante. Te habías quedado mudo unos segundos. Acostumbrado... Perdona. O aquí no te escuchábamos, no sé. Cuando uno está acostumbrado... Sí, cuando uno está acostumbrado a vivir en estos niveles de intensidad, es como que el mundo fuera de multicolores, ¿cachai? Como que estuviera lleno de ácido todo el tiempo. Y de repente te empiezas a tomar las pastillas y te lo quitan y la vida se vuelve súper fome. Entonces eso hace que muchas veces la gente deja el tratamiento, porque tienen como asociado esta intensidad con pasarlo bien. Pero después se empiezan a dar cuenta que esta intensidad también lo pasan muy mal. Cuando lo pasan mal, lo pasan re mal. Terminan agotados, po. Exacto. Entonces, lo que hace toda la medicación es como aplacar un poco este nivel de intensidad y ayudarlos a llevar una vida no tan excesivamente sensible. No tan extrema, no tan al borde. Exacto. Y la psicoterapia, que es fundamental en los bipolares, les va a ayudar a poder aprender a relacionarse con esta sensibilidad que, ojo, no se les va. Ellos van a seguir viendo el mundo de una manera distinta, procesando las cosas de una manera distinta, pero que no es necesariamente mala en ningún caso. Pero hay que aprender a trabajarla. Claro. May, para ir cerrando, porque se nos va volando el tiempo. Otra vez. Siempre, sí, atroz. Pero se puede controlar, como todo lo que tú nos enseñas. ¿Cómo le podemos decir a alguien que uno sospecha que tiene trastorno de ánimo bipolar que se haga ver? Mira, una cosa que yo uso mucho con mis pacientes y que creo que es una herramienta que a todos nos serviría, es ir anotando mis estados de ánimo. Ya. Por ejemplo, 2 o 3 veces al día, poner, no sé, pues cómo desperté, cómo estoy a mediodía, cómo estoy a la noche. Si yo me doy cuenta que en el transcurso de un mes esto fluctúa, pero fluctúa siempre más o menos hacia los mismos puntos y sin una causa aparente. Porque, por ejemplo, si a mí, no sé, pues, me acaban de echar de la pega, no es raro que ese día y un par de días después yo ande triste, pues, ¿cierto? Obvio. Pero si de repente de la nada despierto triste, con ganas de que no sirve de nada vivir, así, por 1 semana, 2 semanas sin ninguna causa aparente, eso es un antecedente. Y si yo empiezo a recopilar estos antecedentes en el tiempo, me empiezo a dar cuenta con hechos
que efectivamente hay una fluctuación emocional y esa fluctuación emocional se puede tratar y se puede ver. Porque al final del día, además lo más importante del tema es, uno cuando está así lo pasa mal. Sí. La gente muchas veces rehúye la terapia porque tiene miedo de afrontar lo que les pasa, pero ellos ya viven con lo que les pasa. Y la terapia te da las opciones y las herramientas para dejar de pasarlo mal con lo que te pasa y aprender a vivir con lo que te pasa. Y eso es Y de eso es adentro. superimportante. Y desde afuera, uno como familiar, como amigo. Lo mismo, Ya. hacerlos ver este tipo de cosas. Ah, perfecto. Pero obviamente de una manera amable, Claro. pensando que estamos llevando Sí. a alguien a ver un punto ciego que por algo no lo es. Sí, por eso, es complicado igual. Desde el amor y no desde la presión. Decirle, oye, me doy cuenta, ¿te acordáis que hace, no sé, te acordáis que el mes pasado me hablaste de esto, que estabais súper angustiado? ¿Cómo estáis con eso? No, ya se me pasó, pero ¿no te llama la atención que algo que te doliera tanto hace un mes, ahora como que te da lo mismo? Claro. Como Ya, está bueno. Hacerlo entender. hacerle unos flash, Claro. dentro de sus propias No te conductas. llama ¿O te la acuerdas esta atención. vez? Eso está bueno. Claro, o te acuerdas esta vez que pasó tal cosa, te peleaste con esta persona y la bloqueaste de todo y la llamaste y la dijiste Claro. para arriba y para abajo y después te abuelaste con ella, ¿no te llama la atención eso? Ujú. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? No, es que después pensé las cosas y me di cuenta que en verdad le había puesto color. Ni no te llama la atención. Claro. Ya, Claro. perfecto. Buenísimo. Buena May. técnica. Y ahí uno dice, oh, puede Algo ser. está pasando. Algo está claro. pasando, ahí van a Claro. entender. O al menos van a entender que hay que hacerse ver porque es necesario y porque hay que normalizarlo. May, gracias. Chiquillos, gracias a ustedes. Te pasaste, Hasta la May, próxima como semana. siempre. Ahí Un hablamos. abrazo, ojalá nos podamos Otro. ver pronto. Sí, Ojalá. a Cuídense. cuidarnos. 5 de la Besos. tarde con 30 minutos, tenemos 24 grados en la capital, sigue el programa, tenemos más música, tenemos más información, tenemos más buena onda y por supuesto compañía. Quédate con nosotros en segundos, seguimos haciendo Esclave.